Shalom, soy María Fernanda Díaz y los invitamos a la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Paipa, Boyacá. Los sábados 9 de la mañana y 4 de la tarde. Nuestra dirección, calle 27, número 1697, piso número 2, en el barrio 1 de Mayo, en Paipa, Boyacá. Hola, te invitamos a la escuela de niños en donde puedas divertirte y aprender de la Torá aquí en Paipa, Boyacá. En Paipa, Boyacá tenemos escuela de danza y alabanza. Acompáñanos a nuestros tiempos de ayuno los días martes 5 de la tarde. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Todos los sábados, escuela juvenil a las 4 de la tarde. Te esperamos. Shabbat Shalom a todos aquellos que nos ven en este hermoso día de Shabbat. Damos gracias al Padre por este lugar, por este espacio y esta palabra que el Padre hoy va a enseñarnos en este día. Hoy vamos a estudiar el libro de Hechos, capítulo 20 y 21 de este libro, y que el bendito Abacados siga instruyéndonos y enseñándonos a través de su palabra. Así que Shabbat Shalom a todos los amados de aquí de Paipa, Boyacá. Bueno, y vamos a abrir nuestra escritura en Hechos capítulo 20. Yo voy a ir leyendo, usted va a ir atando en medio de la escritura, ¿listo? Usted ejercite sus habilidades, su agilidad también para ir buscando, ir de un texto a otro texto. Entonces, para que usted mismo lo vaya haciendo, ¿listo? Hechos 20 del 13 en adelante. Y nos vamos a dar cuenta que necesitamos mirarlo desde este punto para poder entender Hechos capítulo 21. Hechos 20, recordemos que Pablo, lo que estudiamos con Hechos 19, ¿en qué lugar se encontraba? En Éfeso, ¿cierto? En Éfeso. Después de que hizo su labor en medio de este lugar, entonces Pablo, el propósito de Pablo es ir a Jerusalén, ¿sí? Entonces, Hechos 20, del 1 al 12, nos cuenta, pasó de esta ciudad, pasó a otra ciudad, hasta poder llegar a Jerusalén. Entonces, en cada uno de estos lugares no se detuvo, estuvo un día, estuvo una semana, estuvo un tiempo, saludó y se fue, ¿sí? Pero no hubo un acontecimiento como tal en cada uno de estos lugares. Entonces, por lo tanto, pues es como una bitácora, ¿sí? De los lugares donde él estuvo viajando con sus siervos, con sus discípulos, ¿cierto? Con los siervos que estaban también viajando con él. Entonces vamos a ir a un punto que es del 13 en adelante, que dice lo siguiente. Vaya conmigo en la escritura y dice: luego abordamos un barco y zarpamos hacia el puerto de Asón, porque allí habríamos de encontrar a Pablo, porque así nos había ordenado al irse él por tierra. Aquí nosotros estamos mirando de que habla otra persona diferente a Pablo, ¿cierto? Entonces podemos darnos, algunos estudiosos hablan que ¿quién fue el que escribió el libro de Hechos? Lucas, así es. Entonces, no solamente Lucas viajaba con Pablo, sino que Pablo viajaba con otros siervos también en medio de todos sus viajes. Entonces, por eso él habla de esa manera. Después de habernos encontrado con él, ¿con quién? Con Pablo, en Asón, lo recibimos en el barco y zarpamos ¿a dónde? A Mitilene, de donde navegamos al siguiente día hacia la isla de Quío y nuevamente al siguiente día llegamos a Samos. Permanecimos en Trogilio y al siguiente día llegamos a Mileto. ¿Sí ve que es como una bitácora? Hicimos esto, hicimos lo otro, viajamos aquí, zarpamos aquí, volvimos a irnos, fuimos en barco y volvimos y hicimos esto. Por cuanto Pablo había determinado pasar más allá de Éfeso para no quedarse allí, porque se apresuraba para celebrar el día de ¿qué? ¿Cuál es el día de Pentecostés? Shavuot, ¿cierto? En Jerusalén, si le fuera posible. Entonces dice el texto de su palabra, despedida de los ancianos, ¿cierto? Y yo quiero que usted ahorita le voy a decir qué punto usted se enfoque
porque de acuerdo a ese punto vamos a entender alguna situación que va a pasar en Hechos 21. Y desde Mileto mandó él a llamar a los ancianos de la Quejilá en Éfeso. ¿Quién mandó llamar? Pablo mandó llamar a los ancianos, ¿cierto? A los que eran administradores de la presencia del Padre en medio de esas Quejilá, ¿cierto? Eran los que el Padre había establecido a través de Pablo. ¿Para qué? Para que cuidara y velara por esas Quejilá y por ese lugar. Y cuando llegaron de él, les dijo: ustedes saben cómo me he conducido con ustedes todo el tiempo. Desde el primer día, y pónganle en atención lo que el Padre formó en Pablo, ¿sí? Porque algo que nosotros vamos a entender, y es que en medio del proceso y en medio del servicio y en medio del llamado, cuando ejecutamos el llamado, Dios empieza a orar en medio de nuestra vida y nos sigue perfeccionando. ¿Sí estamos de acuerdo? Amén. Claro que sí, porque no es que llegue un punto y ya estamos perfeccionados, sino que el Padre necesita seguirnos moldeando, transformando. ¿Para qué? Para llegar a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto. Pero ¿cuándo hace eso? ¿Cuánto se demora eso? Toda la vida, ¿cierto? Y cuanto más cuando vamos de avance en avance, va a seguir formando muchas cosas en nuestra vida, sobre todo en medio de nuestro corazón, ¿sí? Porque el Eterno necesita que nosotros cada día tengamos el corazón cada día más parecido ¿a quién? A Yeshua, ¿cierto? Al corazón del Padre, ¿cierto? Porque acuérdense que nosotros fuimos creados ¿a qué? A imagen y semejanza, ¿cierto? Y el Padre lo que está haciendo en nosotros, la formación, el proceso, todo lo que hace en nosotros es ¿para qué? Para llegar a esa imagen y a esa semejanza, ¿cierto? ¿O para qué lo hacen? ¿Para que sigamos igual? No, para llegar a ser esa imagen y esa semejanza. Entonces ahorita nos vamos a dar cuenta a medida que leemos este texto que Dios en medio de cada uno de esos viajes, de las situaciones, de todo lo que vivió Pablo, de las acusaciones, de los golpes, ¿cierto? Porque eso fue lo que estudiamos más adelante. Desde que el Padre lo llamó, ¿cierto? Entonces, y desde que él empezó y ejerció su llamado, fueron cosas muy hermosas que él vivió, solo alegría, solo shalom, llegaba y todos, ay, qué bendición, que Pablo estuviera acá. No, vituperios, ¿cierto? Traiciones, mentiras, encarcelamientos, ¿cierto? Injusticias, todo eso vivió Pablo. Pero porque el Padre permitió eso. Y ahorita lo vamos a ver con esta descripción, qué fue lo que Dios moldeó en el corazón de Pablo también. Porque a veces nosotros vemos a Pablo como un siervo muy perfecto, ¿cierto? Y claro, un siervo que el Padre fue moldeando, pero porque él dispuso su corazón, ¿cierto? Para que fuese ese ejemplo también, no solo para estas quejilas, sino hasta el día de hoy para nosotros. Entonces, pero Pablo tenía también muchas cosas que Dios tenía que formar, ¿o no? Claro, como nosotros. Porque él era un ser humano que también tenía debilidades, ¿cierto? Pero que se dejaba perfeccionar. ¿Y cómo, en dónde lo vemos? ¿En qué libro vemos las debilidades de Pablo? En Romanos, amados. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cierto? Que quiero hacer una cosa, que quiero hacerlo del espíritu, pero mi carne. Hay una guerra constante entre su carne y su espíritu, ¿sí? Entonces mostraba que también era un ser humano, que también estaba en sus debilidades, pero que él se fortalecía en el Mashiach, ¿cierto? En la obra del Espíritu de Yahweh sobre su vida. Entonces vamos a leer 18. Y cuando llegaron ante él les dijo: ustedes saben cómo me he conducido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pongan atención a este texto. Sirviendo a Yahweh con mucha humildad, con lágrimas y pruebas que me han sobrevenido a causa de las acechanzas de los judíos. Y no he rehuido proclamarles las cosas que eran de provecho para sus almas, y he instruido en las plazas y en las casas, dando testimonio a judíos y a paganos, o en sus Biblias, ¿qué dice? A gentiles, ¿sí? A judíos y gentiles. A judíos Y a gentiles. griegos, gentiles, ok, paganos, sobre el arrepentimiento para con Yahweh y la fe que es por medio de nuestro don Yeshua. Ahora, constreñido por el Espíritu, me dirijo a ustedes, ignorando lo que allá me habrá de venir.
salvo que el Espíritu Santo en toda ciudad me da testimonio diciendo, están preparadas para ti prisiones y aflicciones. ¿Qué iba a pasar en Pablo? Dice que el Espíritu Santo lo iba preparando durante las pruebas y situaciones que él también tuvo que enfrentar. El Espíritu Santo le ministraba a Pablo, lo que te espera serán prisiones y aflicciones. Lo venían preparando para estas cosas. ¿Y qué dijo? Él podía haberse quedado ahí, ¿cierto? No, yo para qué voy a Jerusalén, si lo que me espera es esto. Pero él que dice, no me rehúso, sino que esto me ha ministrado el Espíritu Santo, ya me ha preparado para yo ir y hacer. Ya sé lo que me espera. Y eso es lo que hace el Espíritu de Yahweh en la vida de los siervos. Pero mi vida es estimada por mí como nada, con tal de poder terminar mi carrera. Y el ministerio que recibí de nuestro Adón Yeshua para testificar acerca del Evangelio de la gracia de Yahweh. ¿Qué dice en otra versión? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Yeshua para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Yahweh. Listo. Entonces se lo voy a leer en una versión K2. ¿Por qué se lo voy a leer en esa versión? Porque mire que la gente se argumenta de la gracia, ¿cierto? Claro, porque el Padre nos ha dado su gracia, pero no vivimos por la gracia, o sea, no vivimos por gracia, entonces ya no obedezco la palabra, por gracia, entonces ya no tengo que pagar el precio, por gracia, entonces ya tengo la salvación. ¿Falso o verdadero? Falso, ¿cierto? Miren esta versión K2 israelita, dice, el verso 24, pero yo considero mi propia vida de ninguna importancia en lo absoluto, mientras que pueda completar el camino delante de mí. La tarea que recibí del Adonai Yeshua para declarar profundamente las buenas noticias del amor y bondad de Yahweh. ¿Dónde dice gracia? En ningún momento, ¿cierto? Dice, la tarea que recibí de mi Padre, de nuestro Adón Yeshua, para declarar profundamente las buenas noticias del amor y la bondad de Yahweh. Sí. Ahora vamos al verso 25. Esto era para que ustedes se dieran cuenta lo que dice una versión y lo que otra versión nos indica, ¿cierto? Pero como se basan en la gracia, entonces yo dice, porque yo testifico acerca de la gracia, y es como si Pablo estuviera solamente hablando de la gracia y se hubiera olvidado de la ley, o de la Torá, o de lo que el mismo Yeshua hizo. ¿Sabe por qué le hablo a esto? Porque en el verso 21 vamos a darnos cuenta cómo se levanta el enemigo en contra del siervo, indicándole y diciendo y acusándolo de decir las cosas que son contrarias a la Escritura. ¿Sí? Un apóstata, gracias, Lena. De ser un apóstata. O sea, ¿de qué? De que la gente ya no siga eso, sino que camine todos por la gracia. Y eso es mentira y falso. Y ahorita nos vamos a dar cuenta. Dice, y ahora yo sé que ninguno de ustedes, vamos en el verso 25, ahora yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve proclamando el reino verá mi rostro nuevamente. Así pues, yo testifico delante de ustedes el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehusado darles a conocer toda la voluntad de Yahweh. Por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual los ha puesto el Espíritu Santo como supervisores para apacentar la quejilá del Mashiach, la cual él compró con sangre. ¿Le estaba dando dirección a quién? ¿Consejo a quién? ¿Estamos aquí, amados? ¿A quién le estaba dando consejo? ¿Quién le estaba direccionando? Pablo, ¿a quién está hablando? A los ancianos, eso. No se pierdan del contexto, porque si no hablamos y hablaba. Pero ¿por qué? No se pierdan del contexto, porque por eso estamos, yo les dije antes de iniciar, seamos buenos, ¿qué? Talmidí, buenos estudiantes. Y el estudiante no puede estar allá, sino que el estudiante tiene que tener todos sus sentidos estando alerta, pendiente a la Escritura. Entonces no se distraigan. Dice, porque el 28 ya lo leímos, ¿cierto? 29, porque sé que después de que yo me haya ido,
vendrán a ustedes lobos crueles que no perdonarán ¿a quién? Al rebaño. Y aún se levantarán hombres de entre ustedes mismos que hablarán cosas perversas, de modo tal que desviarán a los discípulos para que vayan en pos de ellos. Estén pues alertas, ¿dormidos? No. Alertas. Y recuerden que durante ¿cuántos años? 3. Durante 3 años, ¿cuánto tiempo? ¿Solamente 2 días, 2 horas en la semana? Noche Y día, no he dejado de amonestarlos, formarlos, instruirlos, direccionándoles, enseñándoles con lágrimas a cada uno de ustedes. Y ahora yo los encomiendo a Yahweh y a la palabra de su gracia. Vamos a leer qué dice acá en esta versión. Y ahora tengo que entregarles al cuidado del Adón y al mensaje de su amor y bondad, porque los puede edificar y darles una herencia entre todos aquellos que han sido separados por Yahweh. Dice el verso 33, no he codiciado plata, ni oro, ni ropa, pues ustedes saben que estas manos me han sido útiles para mis necesidades y las de los que estaban conmigo. Y les he demostrado todas las cosas de cómo debe uno trabajar y atender a los débiles, y tener presente las palabras de nuestro Adón Yeshua, porque él dijo, más bienaventurado es que dar que recibir. Dice acá, más bienaventurado es el que da que el que recibe. Después de haber dicho estas cosas, poniéndose de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y lo abrazaron y lo besaban. Y estaban muy afligidos a causa de la palabra que había dicho, de que ya no volvería a ver su rostro. Luego lo acompañaron hasta el... ¿Listo? Entonces vamos a dar un poco de esta enseñanza para poder iniciar la venta. Pablo se despide de los ancianos en Éfeso, donde él les decía que no volverían a ver su rostro, porque le esperaban ¿qué? Alegrías, júbilo y danza en Jerusalén. Prisiones y tribulaciones, ¿cierto? Entonces, Pablo, sirviendo al Eterno con toda humildad, con lágrimas, pruebas por las acechanzas de los judíos, nos vamos a dar cuenta en este estudio que vuelven los mismos judíos de esta provincia de Asia, ¿sí? Usados por Hasatán para asediar a Pablo, traer calumnias, mentiras y seguir estorbando el camino de Pablo. Pero aún así, ¿qué hacía él? Seguía y continuaba. Entonces vamos a ver un punto aquí muy, muy hermoso y muy especial con respecto de lo que Dios moldeó en Pablo. ¿Por qué Pablo habló de esta manera y qué fue lo que hizo el Padre? El corazón de Pablo que Dios moldeó en cada viaje, en cada situación y en cada circunstancia. Dice que en medio de este capítulo, Pablo dedica este último encuentro con los ancianos para hablarles de cómo hacer un ministerio. Lo hace hablándoles de cómo él primero ministró entre ellos durante 3 años. Mire lo que dice. ¿Qué hace un siervo? El siervo enseña de lo que ya ha hecho. No tanto de lo que sabe, sino de lo que ha hecho, ¿cierto? Dice que él les enseñó cómo hacer ministerio. ¿Por qué? Porque ¿qué iba a pasar con estos siervos? Se iban a quedar solos. Ya no tenían a Pablo. O sea, no solos porque el espíritu de Yahweh estaba con ellos, ¿cierto? El padre, el respaldo, la autoridad del rey estaba con ellos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en ese momento dice que ellos se entristecieron y lloraron tanto. ¿Por qué? Porque él se iba y no volverían a verlo, nunca más lo volverían a ver. No iban a decir, no, de pronto el otro año viene, nos visita, como bendito el Eterno tenemos nosotros, nuestros siervos, nuestros pastores, que nos fortalecen, nos ayudan, nos dan ánimo. Nosotros una vez al mes estamos con ellos, todo porque lo necesitamos. Pero qué aflicción estaba pasando ellos, o qué dolor, o qué tristeza tenían ellos. ¿Por qué? Porque ya Pablo no iba a estar con ellos, ¿sí? Pero entonces en esos 3 años, ¿qué hizo Pablo? Instruirles, formarles, enseñarles noche y día, una dedicación constante a estos siervos de Asia, de esta región de Asia. Y les estaba diciendo
que como en el último momento dedica este encuentro para hablarles cómo tienen que hacer ministerio. Les dio una advertencia, ¿se acuerdan? Primero lo que les dijo, ustedes tienen que cuidar del rebaño que Dios les está entregando. Deben de velar. ¿Y cómo velamos? Pues con el ejemplo que Dios hizo Pablo. ¿Será que ellos no sabían cómo hacerlo? Claro, duraron 3 años en formación. Entonces, ¿qué tenían que haber hecho o qué tenían que hacer? Entonces, tenían que hacer lo mismo que hizo Pablo con ellos, ¿cierto? Tenían que coger y llevarlos. Por favor, Samuel, hacia atrás porque nos estás distrayendo a todos. Gracias. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué le estaba diciendo y le estaba indicando Pablo a los ancianos? Y era que tenían que hacer ministerio, no lo podían dejar, ¿sí? Y esa es la labor, la buena labor que nosotros como siervos podemos dejar, ¿cierto? Un buen legado y una buena formación para que se continúe extendiendo la obra del Eterno, ¿cierto? ¿O no? ¿O cuál es la labor que usted tiene que hacer? Dejar un buen legado, dejar una buena enseñanza y dejar unos buenos siervos establecidos, fundamentados. ¿Para qué? Para que continúe la obra. Porque no toda la vida van a estar los pastores. No toda la vida van a estar los líderes, los siervos que Dios estableció. Llega un momento donde usted tiene que pasar a otra posición, a ejercer su llamado y todo lo que el tiempo que estuvo usted con sus siervos tiene que ponerlo por obra. Entonces le estaba diciendo, primero tiene que cuidar el rebaño que ya el Padre les encomendó, ¿cierto? Ahora tienen que tener cuidado, porque van a venir lobos, ¿cierto? ¿Lo leíamos o no lo leíamos? Porque se van a levantar hombres, ¿cierto? Lobos crueles que no les perdonarán el rebaño. O sea, los alertó. Ahora también, ¿qué fue lo que hizo? Dice que los puso alerta y le dijo, estén alerta. ¿Cierto? Porque también de entre ustedes mismos se van a levantar personas y gente que va a hacer que los discípulos, ¿qué? Salgan. Entonces cuídese de su corazón. No sea que de pronto usted sea aquel que se levante y saque el pueblo, pero no pase la obra del Eterno. Entonces, ¿qué estaba diciendo él? ¿Qué estaba pasando? Que Pablo, en medio de esos 3 años, les estaba enseñando a formar y a cuidar un ministerio, a ejercer, a hacer ministerio. Entonces, el ministerio que Pablo hizo fluyó de un corazón moldeado por Dios. Y así debe ser siempre. El ministerio debe ser la manifestación externa de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. El corazón que no ha sido moldeado por Dios no está listo para ayudar a moldear el corazón de otro. Apúntenlo, se lo voy a dictar otra vez. El corazón que no ha sido moldeado por Dios. Si su corazón no es moldeado, usted no se lo deja moldear, porque Dios siempre está dispuesto como alfarero, pero si usted no se lo deja moldear, no está listo para ayudar a moldear el corazón de otra persona. ¿Listo? Entonces la primera manifestación del corazón que Dios había formado en Pablo fue en el verso 18 y 19 que dice: cuando llegaron ante él les dijo, ustedes saben cómo me he conducido con ustedes todo el tiempo desde el primer día, sirviendo a Yahweh con mucha ¿qué? Arrogancia, soberbia, humildad. Ok. ¿Dios forma eso en el corazón? ¿O todos nacimos humildes? No, ¿cierto? Porque ¿eso qué es? Un atributo del Padre, ¿cierto? Del cual Él lo creó en el hombre, pero que se perdió ¿por qué? Por el pecado, ¿cierto? Entonces lo primero que Dios formó, la primera manifestación de ese corazón que el Padre formó en Pablo fue la humildad. Se habla mucho de humildad, pero no se sabe cómo luce, porque con frecuencia esa es una virtud que no forma parte de la mayoría de los hijos de Dios. De hecho, muchos dicen querer esa virtud, pero se resisten cuando Dios quiere formarla en ellos. ¿Por qué? Porque lo contrario, o el antónimo de humildad, ¿qué es? Orgullo, arrogancia. Entonces, ¿qué Dios tiene que hacer? ¿Quebrantar qué? El orgullo, la arrogancia, la autosuficiencia, la soberbia, para que este corazón fuese moldeado, humilde, ¿cierto? ¿Hizo eso en Pablo? Sí. Claro, ¿se acuerda del siervo Juan Marcos? ¿No se acuerda que él fue también formadito ahí con Juan Marcos? Que él, uy, qué
pues de Juan Marcos, porque mire lo que dice. Claro, él cometió un error, pero Dios ahí lo iba formando, Pablo esto, Pablo lo otro. Y así con cada suceso, su corazón fue humilde, humilde, humilde. Dios como que quieto, quieto. Eso es lo que hace también con nosotros. Entonces dice Mateo 5:3, para que lo apunten. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque, dice, pues de ellos es el reino de los cielos. Jesús habló de que los humildes eran bienaventurados, felices, muy bendecidos, ¿cierto? Entonces dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que tienen un corazón que arrogante, humillado, humilde, ¿cierto? Vemos unas acciones o unas características de humildad, de un corazón humilde, y es que la humildad muestra un corazón tierno, bondadoso y paciente. ¿Lo tenía Pablo? Sí, claro. ¿Lo estaba mostrando ahí? Sí. Tierno, bondadoso, paciente. Imagínense que tuviera un corazón duro, que no fuera sino tacaño, igual que los corintios, o impaciente y que es que me estresan todos estos de Éfeso. No es cierto, sino que el mismo Padre fue cambiando y moldeando el corazón. Por lo tanto, la humildad no se irrita fácilmente o no se deja irritar y está dispuesta a esperar por otro también. La persona humilde siempre anda buscando cómo servir al otro, hasta constituirse en un buen cuidador. ¿Qué hace la persona humilde? Siempre anda buscando cómo servir al otro hasta constituirse en un buen cuidador. ¿Lo hizo Pablo? Pablo dice a los tesalonicenses que cuando estuvo con ellos, él fue como una madre que cuida con ternura a sus hijos. Mira el corazón tan bello, ¿cierto? Para poder hacer ministerio. La persona humilde es un buen oidor de lo que el otro tiene que decir. ¿Será que Pablo solamente hablaba y no escuchaba? No, Pablo también era un buen oidor para escuchar las personas. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso que él sirvió con toda humildad y con lágrimas, y él se involucró con la gente de manera personal. No fue un pastor distante e insensible, ¿o sí? ¿Cierto que no? Dice que las lágrimas fueron de expresión externa de diferentes situaciones que se presentaban, ¿sí? No que él era que se dejaba llevar por las emociones y que, ay, no, sino que aún también dice que en ocasiones amonestó con lágrimas en los ojos. Quiere decir que cuando ellos actuaban mal, a él le dolía, porque él no quería que ellos se perdieran a causa de ¿qué? De su mal proceder, de su mal comportamiento, de sus acciones, de que no entendieran. El dolor de decir, pero mira lo que te estoy diciendo y tú lo estás haciendo de otra manera, te estás comportando de otra manera. ¿Por qué? Porque el final de una persona que no hace conforme como dice la Escritura, ¿cuál es? La muerte y la destrucción. ¿Y será que un siervo que está llevando un rebaño, no le duele cuando una oveja cuando a una oveja se le quebró la patica, cuando una oveja está enferma, cuando una oveja, claro que le duele. Le duele a uno en el corazón. ¿Por qué? Porque el Padre lo que hace es que a través de la vida de uno le forme, le instruya, y esa persona hace lo incorrecto. Entonces uno dice, es que si supiera las consecuencias, si se diera cuenta de lo que puede suceder, si se diera cuenta que el enemigo puede usar esa situación para destruirlo y sacarlo. Por eso dice que él exhortaba o que él amonestaba con lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Porque le dolía el pecado del otro, porque le dolía que estas personas se perdieran y se apartaran de la verdad del Mashiach. Continuamos con este punto. Dice, cuando Pablo les habla de cómo sirvió entre ellos, lo primero que le dice es, vosotros bien sabéis. En esta conversación que Pablo sostuvo con los ancianos de la iglesia de Éfeso, apela a ellos mismos como testigos de su caminar. ¿Sí entendieron ese punto?
Cuando Pablo le dice, vosotros bien sabes, por ejemplo, yo le digo a Camilo, usted bien sabe lo que yo hago. ¿Por qué sabe? Porque tú eres un testigo de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Pablo le estaba diciendo lo mismo porque ellos eran testigos del caminar de Pablo. Dice, vosotros sois mis testigos de cómo he sido entre ustedes. Entonces ustedes no me dejan mentir, ¿cierto? O ustedes me dejarían mentir si yo me comporto de una manera incorrecta. Pues si fueran hipócritas, sí, pero no, porque ustedes defienden primero al Mashiach, defienden primero la verdad del Padre, defienden primero la Escritura, entonces ustedes no me dejarían mentir a mí, ¿cierto? Porque yo podría estar hablando acá de una cosa que yo no hago, o que hago incorrecto, o que no, nunca lo hago. Y yo, sí, es que tienen que hacerlo así como yo lo hago. Y se supone que yo no lo hago. Entonces por eso él decía, ustedes son mis testigos de cómo andaban entre ustedes. Entonces no hay nada que yo pueda venirles a engañar y decir a ustedes mentiras, porque yo camino de esta manera. Entonces dice, si nosotros no somos capaces de decir esto en medio de nuestra vida, hay algo que no anda bien con medio de nuestros ministerios. Las ovejas deben ser los primeros en testificar bien acerca de nuestros ministerios, o testificar, o bien o mal, ¿no? Si estamos actuando bien o si estamos actuando mal, ¿cierto? Entonces, los creyentes en Éfeso podían testificar que lo que Pablo decía en palabras lo había visto en la práctica. Luego dice que también sabían que su manera de ministrar fue así desde el primer día que estuvo en Asia y en Éfeso. Y asimismo terminó en este discurso. Otra de las segundas características, la primera del corazón moldeable de Pablo, ¿cuál fue? La humildad, ¿cierto? La segunda característica de un corazón moldeado por el Eterno es que a la hora de enseñar, de aconsejar o amonestar, está siempre pensando en el bien del otro y no en el suyo. Porque ¿para qué nosotros amonestamos o direccionamos o aconsejamos o enseñamos? ¿Para que se pierdan? No, ¿cierto? Para el bienestar del pueblo. Y eso es lo que cada uno de ustedes en sus ministerios y en lo que el Padre les manda hacer, es esto, ¿cierto? Es que lo que yo les voy a enseñar es para su bien. Lo que yo les voy a amonestar es para que usted no se pierda. Quiere decir que cuando el Padre utiliza a nosotros como siervos o a los siervos que el Padre está estableciendo en medio de sus lugares, no los utiliza para ustedes cansarlos, para ustedes juzgarlos. ¿Para qué más? Muchas veces escuchamos, ay, es que es para que me molesten la vida. ¿Sí? Se ha escuchado. ¿Para qué más dice? Son nuestros instructores para el crecimiento, ¿no? Sí, es que ese es el propósito. Pero cuando el corazón es arrogante y soberbio y orgulloso, va a decir, es que esos siervos sí me molestan. Es que esos siervos solamente están mirándome mis errores. Es que esos siervos solamente están regañándome, como por ahí escucharon. Es que solamente esos siervos me regañan. Solamente cuando el propósito del siervo, por eso cuando usted está en nuestros zapatos, usted se va a dar cuenta que la labor de nosotros es para que usted no se pierda. Que si yo lo tengo que exhortar, es para que usted no se pierda. Que si yo lo tengo que parar atrás por una acción que usted hizo mal y le tengo que formar así, es para que, ay, es que a mí me encanta verlo ahí parado. No, es para que no se pierda, para que cambie, para que entienda, ¿sí? Si usted está actuando mal, si yo no lo amara, lo dejo que usted actúe mal. ¿Y qué pasa si usted sigue actuando mal? Se pierde, se destruye, ¿cierto? Entonces cada vez que Dios lo discipline, cada vez que Dios lo exhorte, cada vez que Dios lo amoneste, a través de los siervos, dése cuenta que Dios lo ama mucho. Nos tenemos que dar cuenta que Dios nos ama. ¿Que nos hacen llorar? Sí, claro, porque nos confronta con la verdad. Que nos hace cambiar nuestros malos hábitos, nuestros malos comportamientos, nuestra actitud incorrecta, ¿cierto? Que quebranta nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra indisciplina, nuestra falta de sujeción. Para eso Dios establece los siervos, ¿sí? Entonces, pero lo moldea uno, ¿para qué? Para pensar siempre en el bienestar de la otra persona. Pablo hacía eso, pensaba siempre en el bienestar y por eso tenía que confrontarlos, por eso tenía que decirles, deja la idolatría,
Por eso tenía que decirles, deja de actuar de esa manera, como por ejemplo en Corinto, deja de ser egoísta, deja de ser tacaño, deja de ser así, deja de ser así, ¿cierto? Eso es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor que Dios moldea a los siervos. ¿Para qué? Para formarlos también ustedes. ¿Listo? Y ustedes a futuro también, cuando se dejan formar de esta manera, van a formar de igual manera. Porque no se puede perder la formación, no se puede perder la disciplina. ¿Cierto? Para eso el Padre nos llama, porque el libro de Hechos es ¿para quién? Para los que gilan, para saber cómo se tiene que comportar, para saber cómo hacer ministerio, para saber cómo hacer y ejecutar un llamado. Para eso es el libro de Hechos de los Apóstoles, nos lo enseña a través de la vida de los que caminaron e hicieron ministerio y llamado. ¿Listo? Entonces, dice Pablo, a veces predico para salvación, a veces su enseñanza sirvió de confrontación, a veces su enseñanza fue para consolar y animar, todos fueron útiles, ¿cierto? A veces la palabra como que uno dice, uy, esa palabra dura, Señor, ¿cierto? Fue de confrontación. A veces hay palabras que consuelan, animan, ¿sí? De acuerdo a como el Padre vaya guiando y de acuerdo a la necesidad del pueblo. Entonces Pablo tuvo un ministerio equilibrado, un ministerio guiado por el Espíritu Santo. Lo que no hizo fue ministrar nunca para lucrarse. ¿O sí? ¿Qué leíamos? Dice, no he codiciado plata, ni oro, ni ropa, ni nadie, no he codiciado nada. Para eso estas manitos han trabajado, me han sido útiles, ¿cierto? Pero no solo para mis necesidades, sino para las necesidades de mis colaboradores, para las necesidades de los que caminan conmigo, para las necesidades de los que andan ahí en la misma travesía, en el mismo viaje, en el mismo propósito, ¿cierto? Entonces Pablo nunca ministró para lucrarse, ni para que le dieran, al contrario, él también daba. Entonces, la tercera característica de un corazón que fue moldeado por Dios es que confía en Yahweh independientemente de las consecuencias o de las circunstancias. Pablo sabía que cuando llegara a Jerusalén pasaría por grandes dificultades. El Espíritu Santo le había revelado tal cosa. Aún así, y aparte de revelárselo, lo había preparado, ¿cierto? Y aún así se fue a Jerusalén. Pablo era un hombre de fe y como tal se fue a Jerusalén, y allí ahorita en el capítulo 21 nos vamos a dar cuenta que fue apresado, tal como Dios se lo advirtió. La fe es un don y a la vez es un fruto del Espíritu Santo, que también lo vemos en la Escritura, algo que necesitamos cultivar. Hay dos cosas que abonan nuestra fe: conocer el carácter de Yahweh y vivir en dependencia del Espíritu Santo. Apúntela ahí. ¿Cuál fueron? La fe es un don. Conocer el carácter de Yahweh. ¿Y qué más? ¿Y vivir de la gracia? ¿De qué? La presencia. ¿De cuál presencia? El Eterno. No, vivir de la dependencia del Espíritu Santo. Por eso le digo, talmidín. Buenos talmidín, no se les puede olvidar. El carácter de Dios necesita creer que Dios en su omnipotencia, en que Él todo lo puede hacer todo cuanto Él quiere, ¿cierto? Algo puede ser una dificultad para nosotros, pero no para Dios. Dios permite y propicia cosas, pero no. ¿Para qué? Para nosotros puede ser algo terrible, ¿cierto? Pero para Dios no. Para Dios puede ser un plan de salvación. Nada ocurre sin que Dios lo haya determinado. Así que no terminemos quejándonos contra Dios. Lo que el Padre hoy también hablaba, ¿cierto? Nada ocurre sin que Yahweh lo haya ¿qué? Determinado. Y después, no estemos nosotros después quejándonos contra Dios. Así cuando vamos conociendo el carácter del Padre, vamos conociendo cómo Él trabaja, cómo Él hace, cómo Él actúa, ¿cierto? Dios es perfecto y cada decisión o cada situación que Él permite o todo lo que Él hace
siempre para lo mejor. Quiere decir que todo qué? Es para Obra para bien. Para bien. ¿Para quiénes? Para Para nosotros. aquellos que le amamos. Todo obra para bien. ¿Pablo lo conocía? Claro. Porque si no, entonces no se hubiera ido para Jerusalén, sino que todavía estaba dispuesto. Yo no tengo, dice, mi vida no la estimo para nada, igual voy a ir. Porque yo sé a quién le sirvo, porque yo sé quién fue que me llamó, porque yo sé quién es mi defensor, porque yo sé quién va a estar ahí conmigo en todo momento, porque él ya lo había experimentado. Si nosotros volvemos textos atrás, nos damos cuenta de que en todo momento Yahweh estuvo con él. Que pasó situaciones en su humanidad y en su carne duras, de dolor, pero que Yahweh estuvo ahí. Entonces no nos asegura que sí, yo creo en Yahweh y él no va a permitir nunca jamás nada, ni que me duela el pelo. No, sino que Dios va a estar ahí. Y eso es nuestra mayor confianza. Pero eso es cuando se conoce el carácter de Dios y cuando se aprende a depender del Espíritu Santo, del Rúa de ella, ¿cierto? Es lo que nos da poder entender su verdad. Dios va adelante y por lo tanto las cadenas, aflicciones que esperaban a Pablo eran cadenas y aflicciones que Dios había preparado de antemano para él. Yahweh ya estaba en Jerusalén, él está en todo lugar, pero él ya estaba allá en medio de toda la situación que iba a pasar, esperando que Pablo llegara, ¿cierto? Porque Dios, por así llamarlo, ¿no? Porque Dios está en todo lugar. Es que Dios haya ido, no. Sino que Dios está en medio de donde Él nos envíe, donde vayamos, Él va a estar ahí. ¿Sí? Él va a estar ahí con su pueblo, con sus hijos. Así que vemos estos 3 puntos, estas 3 características acá de lo que Yahweh moldeó en Él. ¿Cuáles fueron? Primera, humildad. Segunda, Pensar y actuar para el bienestar del pueblo. ok, enseñar, aconsejar, amonestar, pensando en el bien de otro pueblo. Y la tercera, Confiar sin importar la situación. sin importar las situaciones, ¿cierto? Confía independientemente, sin importar las situaciones. Listo. Entonces, ya viendo esta parte de Hechos capítulo 20, ¿cierto? De lo que estábamos hablando, de lo que el Padre nos estaba enseñando, de por qué por cómo él pudo soportar o enfrentar lo que iba a sobrevenir ahorita. En el capítulo 21, ¿fue por qué? Por todo esto que ocurrió. Y todo esto que ocurrió era necesario para poder él soportar y para él poder enfrentar. ¿Quiere decir que el Padre no le envía a usted sin qué? Sin prepararlo, ¿sí? Dios no lo manda a usted a la mansalva y vaya, ¿sí? Sino que Dios en el camino lo va cambiando, lo va moldeando y lo va preparando a usted. Pero yo quiero que usted me entienda de esa manera, porque usted tiene la oportunidad de aprender ahorita, y cuando Dios lo llame y cuando Dios le envíe, no vaya a decir, Señor, es que no estoy preparado. Y entonces los 3, 4 años que estuvo, los 10 años que estuvo en Suacha y los 3, 4 años que estuvo en Paipa, ¿para qué le sirvieron? ¿Sí? ¿Para qué? Digo mi pastora, ¿para qué carajo le sirvió tantos años y no entendió que Dios lo estaba preparando? ¿Sí? Entonces cada vez que pasen los tiempos en donde Dios lo establezca, le está que a usted preparando en otra área, en otras cosas, con otra madurez, ¿cierto? Le está formando, ¿para qué? Para que cuando ya tengamos que enfrentar otra situación, ya Dios nos haya preparado nuestro corazón de dependencia de Yahweh. Porque la persona nueva depende de Yahweh. Con el tiempo va dependiendo de él, pero también no con el tiempo de solamente ir a la comunidad, sino con las situaciones y con el proceso va a ir aprendiendo a depender. Por eso a veces usted dice, porque esa persona depende tanto del rey. Pregúntele qué ha pasado. Situaciones, la escasez, la enfermedad, todo el matrimonio, el ministerio, lo ha venido preparando para depender de Yahweh. ¿Sí ve cómo es cuando nosotros aprendemos a depender de Él? Cuando aprendemos a confiar, sí, Señor, ayúdame a confiar en ti. Ok, te voy a poner este proceso.
Ahora no es que usted le vaya a decir a Dios, no va a ser cobarde, ¿no? Le va a decir a Dios, no, yo no quiero decirte que dependo de mí, que quiero depender de ti, que quiero aprender a confiar en ti. Entonces Dios te pone situaciones y te va a decir, ¿qué era lo que me pediste, Juan Camilo? ¿Qué fue lo que me pidió don José? Que es que no, Señor, quiero confiar en ti. Situación va a ser que usted aprenda a confiar y a conocer el carácter de Dios, cómo se mueve Dios, qué hace Dios. ¿Nos falta mucho? Mucho. Por eso la formación y todo va a durar hasta que nuestros ojos se cierren, ¿cierto? Pero que en medio del proceso Dios nos va permitiendo lo más hermoso, lo más hermoso que nos puede permitir es poder servir en medio de ese proceso de formación. ¿Listo? Vamos a ir a Hechos 21. Y dice, Pablo continúa su viaje y nos vamos a dar cuenta de que también vamos a encontrar una bitácora acá. Y habiendo separado de ellos, navegamos con rumbo directo hacia la isla de Kos, y al día siguiente arribamos a Rodas, y allí continuamos hacia Patara, donde hallamos un barco que iba hacia Fenicia, el cual abordamos y navegamos. Y arribamos a la isla de Chipre, la cual dejamos a mano izquierda, y llegamos a Siria, desde donde arribamos a Tiro, porque el barco debía dejar allí su cargamento. Y después de encontrar discípulos allí, permanecimos con ellos 7 días, y estos por el Espíritu le decían diariamente a Pablo que no fuera a Jerusalén. Y nos vamos a detener ahí. Lo primero que Pablo quiere hacer al llegar a Jerusalén es notificar a los ancianos lo que el Padre estaba haciendo en los pueblos. Porque la quejila principal, ¿dónde estaba? En Jerusalén. La primera que Dios estableció fue Jerusalén. Allá estaban ¿quiénes? ¿Quiénes? Pedro, Jacobo, ¿sí? Que era uno de los principales también. Y ahorita lo van a mencionar. Entonces, lo primero que Pablo quiere hacer al llegar es llegar a Jerusalén, notificar a los ancianos, porque él era un hombre sujeto, ¿cierto? Es que él se movía donde él quisiera y se iba por allá donde él quisiera. No es que hoy no quiero llegar a Jerusalén, mejor el otro año. No, es lo que Dios diga. ¿Sí? Es que yo llego a Jerusalén y después de un mes que llegue allá, ahí sí como que voy a ir a visitar a mis siervos. No, es que Pablo era muy sujeto y cada vez que iniciaba, se iba con el respaldo de los ancianos, con el respaldo de sus autoridades, ¿sí? Porque es que Pablo también tenía autoridades. Se iba con el respaldo de las autoridades y cada vez que se devolvía, que iba y notificaba todo lo que aconteció, todo lo que sucedió a sus autoridades, ¿sí? Por eso él era un hombre confiable, que no hacía lo que se le daba la voluntad, ni se iba cuando él quisiera. Por eso es que acá informamos y enseñamos a que no se hace lo que usted quiere, lo que a usted le parece, ni su sentir, porque es que a veces el ser humano, como es tan emocional, ¿sí? Y entonces el ser humano es sensible, es emocional, y entonces se deja llevar por sus emociones, y después me está diciendo, es que yo siento que Dios a mí me dijo que tenía que irme para Tuta. ¿Sí? Sí, es que yo siento que Dios allá me va a usar. Ok. La palabra y el respaldo, porque a mí, como sierva, no me ha dicho nada Dios, ¿cierto? No es que a mí Dios me dijo. Ah, bueno, esperemos a ver si Dios le hizo. No es que como a mí Dios me dijo, igual lo voy a hacer. Y lo he escuchado. Se le dice a esa persona, pero Dios, a mí no me da paz que tú hagas esto, ¿sí? A mí no me da paz que tú te traslades a otro lugar. No, pero a mí como Dios ya me dio, a mí Dios a mí también me dio paz. Entonces como que no necesito de su paz, igual me voy. Entonces yo le dije a esa persona, oremos, pidámosle dirección a Dios, porque a mí Dios no me ha dicho nada, primero eso a mí no me da paz, ¿sí? Entonces, pues, pidámosle mucho a Dios. Si lo que a mí Dios me hable es lo mismo que Dios le va a hablar a usted. Si a mí Dios me dice que sí, Dios a usted le tendrá que decir que sí. Si a mí Dios me dice que no, se supone que Dios también le tiene que decir a usted que no. Y entonces, no la volví a ver. Y se fue sin un respaldo y sin dirección de parte del Eterno. ¿Delicado? Claro, hermanos. Usted no se puede mover. Mire algo que yo le enseñaba a los muchachos, a las chicas esta semana. Y es que
por más de que usted tenga una intención, por así llamarlo, buena, como nosotros no vivimos de intenciones, ¿no? Sino de lo que mi Padre quiere que hagamos. Por más de que usted nene y usted desee muchas cosas, hay un orden. Y el orden es que primero saber lo que mis autoridades les ha direccionado Dios que yo debo hacer. Porque a veces yo hago cosas que mi Padre ni me ha mandado, ni tengo el respaldo de mis autoridades. ¿Va a fracasar en eso? Va a fracasar. Porque no tiene el respaldo, porque no tiene la cobertura, porque no la tiene. ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros tiene que aprender a vivir en su gestión. ¿Sí? No es que a mí Dios me dijo, pero si no le ha dicho a los siervos, no le ha dado paz a los siervos, primero Dios le habla a las cabezas y le dice. De pronto usted dijo, ven, mire el otro caso. De pronto usted le dijo, sierva, es que Dios me ha empezado a inquietar en algo, ¿sí? Y es que yo debo salir a Tuta, ¿sí? Al municipio de Tuta, al pueblo de Tuta. Ok, listo, oremos, ¿sí? Porque el siervo no dice, no, eso no es de Dios, sino que dice el siervo, bueno, pues oremos, miremos, ¿sí? Uno mira las características de esa persona, si está equipado para ir a enfrentarse o no está equipado, ¿cierto? Entonces, le pide una dirección al Padre, pero es diferente, ¿no? No es decir, no es que a mi Padre me dijo que tenía que ir y quería avisarte que ya me voy. ¿Perdón? Entonces, Pablo podemos ver una sujeción de este hombre, donde los ancianos le decían, te damos la autorización, te damos el aval, te damos nuestra oración, el respaldo y ve. Es diferente porque Dios va a estar en todo momento. Porque si Él se va sin autorización, ¿qué pasa? Lo que se vaya a enfrentar, lo va a destruir. Pero cuando Dios da el aval, el respaldo de mi Padre está. Y el respaldo en los viajes que hemos visto de Pablo, ya hemos visto dos. Está el respaldo del rey. Todo el tiempo. En situaciones, mandaba un ángel, colocaba otra persona, ¿cierto? Colocaba situaciones, pero el Padre mandaba personas para que lo sacara, para que lo auxiliara, para que lo sanaran, para todo. El respaldo de mi Padre está aquí. ¿Sí ve? Entonces por eso es tan importante cada vez que el Padre haya puesto quizás un sentir, algo en su vida, acérquese a los siervos, ¿sí? Acérquese a los siervos y pregúnteles, indáguele, vamos a orar, perfecto, vamos a meternos en oración, en ayuno, perfecto. ¿Listo? Y Dios nos dará una respuesta. Entonces usted nunca haga algo sin la cobertura del Padre, porque vienen consecuencias, ¿sí? Por la rebeldía y la desobediencia. Entonces, dice que Pablo quería hacer esto, quería llegar y notificar a sus siervos. Pero antes de llegar vemos que pasa por varias regiones, pero no se queda allí como en otras. O sea, ¿aconteció algo acá? No, pasó acá, se embarcó, bajó, se volvió a subir a otro barco, subió y listo, hasta que se detuvo. ¿Acá cuántos días? 7 días. 7 días. Se quedó ahí 7 días y dice que y estos por el Espíritu le decían diariamente, ¿quiénes? Los discípulos que estaban allí en ese lugar, a Pablo que no fuera a Jerusalén. ¿Y él tenía que ir o no tenía que ir? Debía ir, tenía que ir. Dice, porque el Espíritu Santo le estaba enviando advertencias a Pablo de no subir a Jerusalén. El Espíritu le estaba revelando que él iba a sufrir, no que no fuera, sino que estuviera preparado para sufrir. Entonces, para comprender bien el contexto de esta palabra, lo que estaba diciendo, no es que el Espíritu Santo se estaba contradiciendo con lo que el Padre le había demandado hacer, sino que la interpretación correcta de este texto es que el Espíritu Santo le estaba revelando a él, ¿sí?, lo que iba a sufrir, más no que no fuera, sino que estuviera preparado para esto, ¿sí? Y que iba a cumplirse la profecía de que él iba a hablar delante de reyes. Hechos 9, 15, 16. Aunque ya lo había vivido, pero lo iba a vivir a mayor intensidad. Hechos 9, 15, 16 dice, el Adonai le dijo, levántate y ve, porque él me es instrumento elegido. ¿Quién?
Pablo, para llevar mi nombre a los gentiles, ¿a quiénes más? A los reyes y entre todos los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto habrá de qué, de padecer, de sufrir por causa de mi nombre. ¿Sí va a cumplir? Sí. Por eso el Espíritu Santo, en medio de ese viaje, lo iba preparando, lo iba preparando. Ya tú sabes lo que vas a enfrentar. Ya tú sabes lo que va a pasar, ¿cierto? Vete preparando, vete eso. Aunque ya venía preparadito, pero el Espíritu Santo estaba ahí con él, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Y dice, después de estos días partimos a fin de continuar el viaje. Todos ellos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad, juntamente con sus esposas e hijos, y puestos todos de rodillas en la playa, oraron. Entonces nos besamos unos a otros y abordamos el barco y ellos regresaron a sus casas. Y navegamos desde Tiro y arribamos a la ciudad de Aca y saludamos a los hermanos de allí, con los cuales nos hospedamos un día. Al siguiente zarpamos y llegamos a Cesarea, donde encontramos y nos alojamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y mientras estábamos allí por muchos días, descendió de Judea un profeta, cuyo nombre era Agabo, quien viniendo a nosotros, tomó el cinto de Pablo, y se ató los pies y las manos, diciendo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón a quien pertenece este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Miren que el Padre es maravilloso porque primero usó la vida de 4 mujeres, ¿cierto? De las hijas de Felipe, ¿cierto? Uno de los 7, dice, era uno de los 7. Estas doncellas tenían el don de ¿qué? De profetizar, ¿cierto? Y ellos le dijeron algo. Y dice que después de eso vino otro profeta y le confirmó lo que ellas ya habían dicho. La profecía era que todo el mundo estaba en opuesto a lo que Pablo se había entregado. Cuando habla del número 4, el número 4 es el número que se usa para describir los acontecimientos mundiales, ya que este número está relacionado con la Tierra, con sus 4 puntos cardinales y sus 4 estaciones. Si el 3 es la marca de Yahweh, el 4 es la marca del mundo, el cual está constituido en 4 divisiones: naciones, tribus, pueblos y lenguas. El 4 es la señal del hombre y la creación material. Entonces, si nosotros vemos este significado, la interpretación de esto era de que la profecía que le estaban diciendo era que todo el mundo estaba en opuesto ¿a quién? A Pablo, o sea, tribus, naciones, pueblos, lenguas, estaban en opuesto, en contra de lo que el Pablo se había entregado. ¿A qué se había entregado? A ser un instrumento de Yahweh para gentiles, para reyes y para todo el pueblo. Y para todas las naciones. ¿Sí? Entonces, ¿será que cuando el Padre a nosotros nos entrega un llamado, el mundo está feliz? ¡Ay, qué bendición! Los verdaderos siervos sí, que claman y están clamando y velando. ¿Por qué? Porque haya la manifestación de los hijos del Meleg en las naciones, en las tierras, porque se necesita la verdad, ¿cierto? Pero son minoría. Pero la mayoría, usted llega a un lugar y ¿será que nos aman? Hablemoslo de acá. Llegamos de acá y están diciendo, ay, qué bendición, llegó Andrés, llegó Mafe, qué bendición, llegó Camilo, no, qué alegría que ellos estén en medio de este lugar. Ustedes sí, claro, pero afuera, no, porque el mundo, ¿cierto? Porque el sistema, porque las religiones, porque todo lo que está en contra de la verdad del Eterno, está furioso con la verdad del Padre, porque se van a derribar, ¿qué? Mentiras, engaños. Se va a sacar la gente de ¿qué? De la manipulación de Hasatán. Porque se va a sacar la gente
de un sistema, de una religión, de una mentira, de tantos años en una mentira, ¿cierto? Porque se le va a derribar el negocio a esta clase de gentes. Entonces, ¿nos aman? No, hermanos, no nos aman. ¿Por qué? Porque usted levanta su casa exaltando al rey y los vecinos, uy, qué fastidio, uy, o está diciendo, ay, qué bendición, llegaron para poder exaltar el nombre de mi rey. No, están diciendo, ay, ¿ustedes de qué religión es? ¿Ustedes de qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba pasando? Estaba diciendo el Padre a través de la profecía, el mundo está opuesto a ti. ¿Sí? Las naciones, las tribus, los mismos judíos, que era el mismo pueblo de él, estaban en contra de él, ¿sí? En contra de la verdad de lo que iba a pasar. Y ahorita lo vamos a entender un poco más adelante. Esta revelación, cuando este hombre cogió el cinto de Pablo y hizo lo que iba a acontecer, lo hizo, ¿cierto? El Padre lo llevó a que esto va a suceder, se ató las manos, se ató los pies, y el dueño de este cinto va a vivir eso, ¿sí? Entonces le estaba mostrando lo que iba a pasar. Entonces esta revelación profética que se le estaba dando a Pablo, la cual él se levantó el levanto del cinturón de Pablo, y este término de el cinturón de Pablo, o levantar el cinturón de Pablo, se usa para alguien que es levantado para ser crucificado. Ellos en ese momento estaban en Cesarea, una ciudad romana de Israel. Entonces no solamente estaba diciendo, no, te van a atar de manos y pies ni nada. No, va a pasar lo que los romanos hacían. ¿Qué hacían los romanos? ¿De dónde vino ¿cómo se llamarlo? Como ese castigo o esa forma de castigo de la crucifixión de quién fue? De los romanos, ¿sí? Entonces, ese término, levantó el cinturón de Pablo, se refiere a alguien que es levantado para ser crucificado. Mira lo que iba a pasar con Pablo, no que lo vaya a crucificar, ¿no? Igual que él nacía, sino que ese sufrimiento, esa violencia, esa maldad con la que estos romanos vivían o eran, entonces, ¿qué iba a pasar? Iba a acontecer, así como aconteció con Yeshua, también iba a acontecer con Pablo. Dice que a estos romanos les gustaba crucificar aquellos individuos que eran considerados como amenaza para la administración romana. Y usted no ha visto algunos videos o algunas películas donde en Jerusalén alumbraban las calles con cuerpos. ¿Sí? ¿Y cómo estaban estos cuerpos? A un madero, ¿cierto? Crucificados y encendidos en llamas. Y alumbraban las calles con esos muertos. ¿Para qué lo hacían? Para que no se levantaran en contra de la administración romana. O sea, como que usted se le va a levantar en contra de lo que nosotros establecemos, mire lo que le va a pasar. Todos ellos se han levantado y por lo tanto mire las consecuencias. ¿Para traer qué? Miedo. Para traer temor. Entonces eso hace que la gente no andara en sujeción a esta clase de administración romana diabólica. ¿Listo? La profecía era que el imperio romano iba a levantar el cinto de Pablo, lo cual iba a ser sentenciado a muerte. ¿Y eso sí que ocurrió? No. Sí, iba a ser sentenciado a muerte. Entonces, ¿quién lo iba a levantar? El imperio romano. También que Pablo sería levantado para que diera testimonio, lo cual, ¿qué iba a pasar? Iba a hablar la verdad. El Espíritu Santo estaba diciendo que Pablo iba a tener las manos y los pies atadas. Los judaítas en Jerusalén van a atarte y entregarte en mano de los gentiles. Esto es similar a lo que pasó ¿con quién? Con Yeshua. Él iba atado cuando fue entregado a Poncio Pilato. Pablo tenía discernimiento y entendió que todo esto iba a ser usado para que él diera testimonio. Mira el corazón de Pablo, ¿cierto? Pero por eso hablamos antes de cómo Dios había transformado el corazón de él, para poder ¿qué? Soportar lo que iba a acontecer. ¿Cualquiera podía haber soportado esto? No, solamente un corazón que se hubiera dejado moldear y llevar por el carácter y conocer el carácter del Padre y depender del Espíritu Santo. Entonces Pablo tenía el discernimiento y entendió todo esto, todo lo que iba a acontecer, lo cual iba a ser usado para que él diera testimonio.
Pablo entendía que Yahweh iba a usar todo esto y que él había sido llamado para sufrir. Él sabía cuál era su llamado. En medio del llamamiento, en medio del llamado, debemos entender que vamos a tener oposición. Yo les invito a todos aquellos que nos están viendo ahorita por el canal de YouTube de Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, que mire y escuche y estudie unas enseñanzas dadas por nuestra pastora Carolina con respecto del llamado, porque ella da una explicación y una profundidad mucho más grande de todo aquel que ha sido llamado y que determinó a decirle al Padre, aquí estoy, ¿sí? Tenía y debe sufrir, ¿sí? Y debe pasar por proceso. Entonces le invito para que usted mire la serie que está allí con respecto del llamado. Oposición del hebreo Keri, 71:47 del Strong. Keri significa encuentro hostil, de lo cual viene una raíz primaria que es Kara, del 71:36, que significa acontecer, significa aligerar principalmente por accidente, significa colocar madera, significa acontecer, cumplir, encuentro, enmaderar, señalar, y eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que esto iba a ser como una señal, o que esto iba a servir, ¿cierto?, para ser usado para testimonio. Hasta el día de hoy lo vemos, si fue usado así, todo lo que le pasó a Pablo ha sido usado para testimonio de nosotros. Bueno, en ese entonces también. ¿Listo? Entonces, eso es la palabra oposición. Cuando nosotros hacemos la sumatoria de todo este nombre tiene 3 letras. La letra Kof, la letra Resh y la letra Hei. La letra Kof tiene un valor numérico de 100, la letra Resh de 200 y la Hei de 5. Esto me da un orden de 305, lo cual me lleva al número 8. Y el número 8 es una letra muy hermosa de la palabra, que es la letra Yet. La letra Yet, en el alefato hebreo, su valor numérico es 8. Es defensa, muro, pared, cerco, protección, separación, división, conectar, unión, retornar. Es llamada la letra de la vida, lo cual va unida con la protección de Yahweh. Mire lo que iba a pasar. Con la protección de Yahweh, lo cual esta letra es como un muro en el cual Yahweh nos protege de religiones, de doctrinas y todo lo que pueda acontecer en el mundo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios? En medio de la posición, que en medio de lo que va a acontecer en ese lugar, de los que se vayan a oponer en contra de él, ¿quién iba a estar? Yahweh, como protector, como defensa, como muro. ¿Será que eso no le daba shalom y tranquilidad a Pablo? Claro. Él era también un ser humano que sabía y entendía claramente su llamado y que estaba dispuesto a hacerlo. Pero acá no nos dice lo que él sintió, lo que estaba pasando, ¿sí? Lo que estaba afligiendo en su corazón, ¿sí? Nuestro amado Yeshua dijo, si es posible de mí, pasa esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú deseas, ¿sí? Entonces, la palabra ya nos lleva a eso. Así que dejemos que la Torá, nuestra Het, que es nuestra separación, y sea nuestro muro, que nos ayude a sostenernos en medio de este camino. Porque sin la palabra, sin el Espíritu de Yahweh, sin la dirección y el respaldo de mi Rey, podríamos estar perdidos y desprotegidos. Por eso Pablo estaba tan seguro, porque sabía quién iba con él. Y era su guardián, su cerco, su protección, su palabra, su Torá, todo lo que había hablado y establecido el Padre para él
Entonces lo tenía marcado, escrito en su mente, estaba escrito en su corazón y sellado en su mente. Entonces por eso le daba la confianza para poder hacer lo que el Padre le ha mandado hacer. Pablo entendió su llamado y esto nos enseña que nosotros debemos amar nuestro llamado y ser apasionados por nuestro llamado. Pero ¿cómo me va a decir usted que yo tengo que apasionarme por sufrir? Que yo tengo que apasionarme por ser procesado, que yo tengo que apasionarme porque otros se levantan en contra mío. ¿Sabe quién le revela a usted? ¿Y quién pone usted el amor y la pasión? El Padre cuando hay un corazón que está dispuesto. Sí. Porque no muchos lo hacen. O si no, acá hubieran hablado de este siervo y todos dijeron sí, aleluya, queremos eso. No, aquí está hablando solo de Pablo. Entonces no son todos los que van a ¿qué? A decir, aquí estoy y te voy a amar y me voy a apasionar por todo lo que tú me estás diciendo. Dijo Pablo que no solo estoy dispuesto, estoy listo a ser atado, sino también estoy listo a morir por Yahweh. Y vamos a leerlo en el verso 12. Al escuchar estas palabras, tanto nosotros como los habitantes del lugar les suplicamos que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo contestó diciendo, bueno, les voy a hacer caso. ¿Sí? ¿Dice eso? Bueno. Dice, pero Pablo contestó diciendo, ¿qué hacen llorando y quebrantando mi corazón? Porque estoy preparado, no solamente para ser atado, sino también para morir en Jerusalén, por el nombre de nuestro Dios Yeshua. Yo lo que contestó con esa seguridad. ¿Será que nosotros podríamos decir lo mismo? Tengo que morir, voy a morir. ¿Podríamos nosotros decir lo mismo? Bueno, cada uno en su corazón. O decir, y al no ser convencido por nosotros, desistimos de esto y dijimos que se haga la voluntad de nuestro Adonai, lo que tenían que haber hecho ellos, ¿cierto? Pero en su humanidad y en su no, por favor, no vayas. Como cuando Pedro le dijo a Yeshua, ¿cierto? ¿Qué le dijo Pedro? Le dijo a Yeshua. Y que Yeshua dijo, cállate, Hasatán, porque esto me es necesario padecer. Porque esto me es necesario pasar. Está diciendo, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Que vas a tener que pasar por eso? No, no. Y Yeshua sabía que tenía que hacer. Entonces, ¿quién le estaba hablando ahí? A Satán. Entonces, en este caso, ellos tenían que haber hecho y decir, no, que se haga la voluntad de mi Padre. Pero ellos en su sentimiento hacia Él, en su amor, dijeron, no, ¿cómo se te ocurre que tú tienes que pasar necesidad? Por favor, no vayas. Si va a acontecer todo esto, porque ya supimos qué era lo que iba a acontecer, ¿cierto? Y aún así Pablo le dijo, no, voy a hacer lo que mi Padre me ha demandado que tengo que hacer. Y venían algunos discípulos con nosotros desde Cesarea, que traían consigo a un hermano que fue de los primeros discípulos, cuyo nombre era Nasón, de Chipre, y que nos había acogido en su casa. Entonces Pablo, ¿qué dijo? No solo estoy dispuesto a ir, sino que también estoy dispuesto a ser atado y a morir por Yahweh, por Yeshua, si es necesario. ¿Listo? Yo he sido preparado para este encuentro. Eso fue lo que dijo Pablo en ese momento. No solamente le dijo, no me van a convencer, sino que yo he sido preparado para esto. ¿Sí? O sea, les digo a ellos como la tranquilidad, no se preocupen, ya Dios lo ha hecho. ¿Sí? Y tengo que hacerlo. Él entendía que él era un esclavo del Mashiach. Pablo entendía que el sufrimiento por el Mesías era el llamado de todo creyente. Y ya ahorita vamos a ver un versículo donde habla que bienaventurado es cuando pases por estas y estas y estas situaciones por causa de mi evangelio. Y ahorita lo vamos a leer. Listo, vamos a seguir. Y cuando arribamos a Jerusalén, fuimos recibidos con gozo por los hermanos, y al otro día, cuando estábamos todos los ancianos presentes, fuimos con Pablo ante Jacobo. ¿En otras versiones qué dice? Jacobo, ante Jacobo. Listo. Y después de haberlos saludado, Pablo empezó a narrarles una tras otra
todas las cosas que Yahweh había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Y cuando ellos lo escucharon, dieron gloria a Yahweh y le dijeron: hermano nuestro, tú ves cómo en Judea existen miles de creyentes y que todos ellos tienen celo de la ley, de la Torá. Pero se les ha dicho acerca de ti que enseñas a todos los judíos que te encuentras que se encuentran entre los gentiles, que se separen de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni anden en las costumbres de la ley. Mire lo que se empezó a levantar, una murmuración en contra de Pablo, a decir mentiras y calumnias de él. Así pues, por cuanto ellos se han enterado de que has venido para acá, haz esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que han hecho voto de purificarse. En otras versiones dice voto nazareo. Listo. Tómalos y ve, purifícate con ellos y cubre los gastos para que se rapen la cabeza. Así todos sabrán que lo que se dice respecto a ti es mentira y que tú cumples la Torá y la obedeces. Pero acerca de los gentiles que han creído, hemos escrito que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de fornicación, del estrangulado y de sangre. Entonces Pablo tomó a estos hombres al siguiente día y se purificó junto con ellos y entró al templo, dándoles a conocer del término de los días de la purificación hasta que hubiera sido presentada la ofrenda de cada uno de ellos. Dice en el verso 20 que todos eran celosos de la ley. Esto se refiere a sentir pasión. Ellos fueron informados que estaban calumniando a Pablo, que tú enseñas apostasía, que tú enseñas herejías para apartarse de Moisés. Mira esas calumnias, ¿no? ¿Será que va a pasar lo mismo? ¿O no ha pasado con ustedes? ¿Cierto? De que cuando estamos hablando y direccionando correctamente, se está hablando sin abolir o sin dejar cosas, se levantan y es que están diciendo otras cosas. Pues eso eso va a acontecer en medio del ministerio y en medio del llamado. Los líderes le van a decir qué hacer, y esta es la solución para esto, ya que estos se iban a reunir también en ese mismo lugar. ¿Quiénes? Las personas que estaban diciendo que Pablo estaba hablando herejías y estaba apostatando. Sin dudas estos 4 hombres hicieron un voto religioso, dado que Pablo participaría con ellos en el voto. Al parecer le pidieron que pagara alguno de los gastos requeridos y necesitaría participar de la ceremonia de purificación para entrar en el templo. Vamos a ir al número 6 para poder entender de lo que estamos hablando acá. Porque ustedes dicen, ¿cuál voto? ¿Cómo así que purificación? ¿De qué es lo que están hablando? ¿Sí? Número 6, del 9 en adelante. ¿Qué dice en el título de su Biblia? Leyes para los nazareos. Ok. Acá en esta dice la ley del nazareato o los consagrados a Yahweh. Luego habló Yahweh a Moisés y le dijo, estamos ahí, número 6, del 1 en adelante. Luego habló Yahweh a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte para hacer el voto de nazareato a fin de consagrarse a Yahweh, era una decisión propia, ¿sí? Se abstendrá de vino y de licor, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de licor, ni beberá ningún jugo de uva, ni comerá uvas ni pasas. No comerá nada que se procese a partir de la vid, incluyendo las cáscaras y las semillas durante todo el tiempo de su nazareato. Tampoco pasará navaja sobre su cabeza en todo el tiempo de su voto de nazareato, hasta que se cumpla el plazo del voto que hizo a Yahweh. Será santo y dejará crecer el cabello de su cabeza. Durante todo el tiempo que se aparte para Yahweh, no se acercará a persona muerta, no se contaminará por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana cuando ellos mueran, porque la corona de su Dios está sobre su cabeza. Durante el tiempo de su nazareato será santo a Yahweh, aun si alguien muere de repente junto a él, contaminará la cabeza de su nazareato,
A causa de esto, él se rapará la cabeza el día de su purificación, en el séptimo día se la rapará. Y al octavo día traerá el sacerdote 2 tórtolas o 2 palominos a la entrada del tabernáculo temporal. Entonces el sacerdote los ofrecerá, uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto completo. Y el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que cometió a causa del muerto. Así santificará su cabeza en ese mismo día. Dedicará a Yahweh el tiempo de su nazareato y traerá un cordero de 1 año como ofrenda en sacrificio, pero los días anteriores serán anulados debido a que su nazareato fue contaminado. Esta es la ley para el nazareo: el día que se cumpla el plazo de su nazareato, traerá esta a la entrada del tabernáculo temporal y presentará su ofrenda a Yahweh, un cordero de 1 año sin defecto para el holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto como ofrenda por el pecado, y un carnero sin defecto para la ofrenda de paz. Una cesta de pan sin levadura, tortas de flor de harina amasadas con aceite, hojaldres de pan sin levadura untados con aceite, sus ofrendas de cereal y sus libaciones. El sacerdote ofrecerá esto delante de Yahweh, ofrecerá su ofrenda por el pecado y su holocausto completo. Ofrecerá el carnero como una ofrenda de paz a Yahweh junto con la cesta de pan sin levadura. Además, el sacerdote ofrecerá su ofrenda de cereal y sus libaciones. Luego el nazareo se rapará la cabeza de su nazareato a la entrada del tabernáculo temporal y tomará el cabello de la cabeza de su nazareato y lo pondrá en el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Enseguida tomará el sacerdote la espaldilla hervida del cordero, una torta, un pan sin levadura de canasto y un hojaldre sin levadura, y los pondrá en las manos del nazareo después de que éste se haya rasurado el cabello de su nazareato. El sacerdote dedicará la ofrenda delante de Yahweh, es cosa santa para el sacerdote, junto con el pecho y su muslo de la ofrenda. Después de esto, el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que ha de hecho voto y su ofrenda a Yahweh por su nazareato. Aparte de lo que sus recursos le permitan, según el voto que hizo, así lo realizará de acuerdo a la ley de su nazareo. ¿Qué estaba hablando Pablo? ¿Qué le estaban diciendo los siervos de Jerusalén? Que tenía que hacer esto, ¿sí? Lo que debía hacer el nazareato. Pero ya lo vamos a ver por qué. Porque él tuvo que hacer esto. Pablo se sometió a esta costumbre para mantener la paz de la comunidad de Jerusalén, ¿sí? Él en ningún momento, porque todo esto era una calumnia, él no estaba enseñando a los judíos, porque esto era costumbre ¿a quién? Judía, ¿cierto? Esta era costumbre de que cada uno tomara su decisión y hiciera esto. Y esto dice en la ley de ¿qué? De Moisés, la Torá, ¿sí? Entonces, según ellos, lo estaban calumniando y le estaban diciendo, tú le estás diciendo a los otros judíos que ya no es necesario circuncidarse, que ya no es necesario esto. Con esta acción que estaba haciendo Pablo, porque siempre el Padre da sabiduría, ¿sí? Le dio sabiduría a Jacobo, a los siervos de este lugar, y decirle, hazlo de esta manera, haz esto. ¿Para qué? Para cuidar de que ellos sigan hablando de ti y sigan diciendo cosas que no son, y ellos se den cuenta que tú en ningún momento estás aboliendo la ley, sino que al contrario, la estás cumpliendo, ¿sí? Estás obedeciendo a lo que se establece aquí en la Torá, ¿sí? Porque estaba entrando a Jerusalén, estaba entrando donde habían muchos judíos, ¿sí? Y si se levanta en contra, entonces iban a levantar, pues, ellos también en contra. Entonces Pablo se sometió a esta costumbre para mantener en paz a la quejilá de Jerusalén. A pesar de que era un hombre de convicciones firmes, estaba dispuesto a ceder en puntos no esenciales y se adapta a otros a fin de ganar a Yeshua. ¿Dónde vemos esto? 1 Corintios 9, para que usted se dé cuenta de por qué lo estaba haciendo también. 1 Corintios 9, como cuando usted dice, yo me voy a hacer gentil para ganarme los gentiles, y por allá es el mundano. No como Pablo le estaba enseñando de esta manera. Listo, estamos en 1 Corintios, ¿dónde están sus Biblias? Talmidim. Aquí los estoy observando. ¿Lo puedo leer? No. 1 Corintios 9, 19, 23. ¿Listo?
Vamos a leerlo desde el 18. ¿Cuál es, pues, mi recompensa? Que predicando el Evangelio del Mashiach lo haga gratuitamente, no haciendo uso del derecho que se me otorga el Evangelio. Porque a pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos, para ganar a muchos. Pónganle atención, ¿por qué? Porque Pablo se sometió a esto, o porque hizo esta acción. Pero ¿para qué Pablo tenía que hacer eso? ¿Por qué tenía que demostrarles? Porque sobre todo él estaba guardando la paz de la quejila. A veces el Padre siempre es sabio y siempre direcciona correctamente a los siervos para que no se sigan levantando en contra de ellos. Entonces dice, me hice siervo de todos para ganar a muchos. Vamos al verso 19. Para los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. ¿Esa es la costumbre de quién? Judíos. A los que estaban bajo la ley me hice como uno de los que están bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley me hice como uno de los que están sin ley, a pesar de que no estoy sin la ley ante Yahweh, sino bajo la ley del Mashiach, para ganar también a los que están sin ley. Con los débiles me hice como débil, para ganar a los débiles. Por eso el corazón de él, y era que comprendía a todos, ¿cierto? No era que cedía, ¿no? Sino que se ponía en la posición de la necesidad de otros. Para ganar a los débiles, a todos me hice todo para salvar a alguno. Pero esto hago para ser partícipe del Evangelio. ¿Listo? Entonces dice que se adaptó para fin de ganarlos para el Mesías. A menudo la quejilá se divide por desacuerdos de menor cuantía y tradiciones. En el caso de acá no hacemos nada por tradición. Pero en ese campo, en el contexto donde estaba Pablo, le correspondía hacer. ¿Sí? Porque él estaba, con todo el contexto en donde él estaba con solo judíos. ¿Sí? Y ellos estaban diciendo, tú nos vas a meter aquí a gentiles, tú nos vas a meter aquí a apóstata. Y ahorita lo vamos a ver. Lo hizo para que todos aquellos que murmuraban y estaban diciendo que Pablo estaba cayendo en apostasía fuera desmentido. Ellos hicieron vamos a nuestro texto base, Hechos 21, ¿cierto? El verso 28, desde el 27. Entonces ya miramos por qué fue que lo hizo, ¿cierto? Porque los sabios, porque los siervos, los ancianos de Jerusalén le dijeron que lo tenían que hacer, como para dejarle la boca callada y decirle que todo eso era mentira, que Pablo en ningún momento estaba dejando de hacer lo que la tradición decía, o lo que establecía la palabra. Vamos al 27 de Hechos 21-27. Y cuando llegó el séptimo día, lo vieron los judíos de Asia. ¿Se acuerda de ellos? Sí. ¿Dónde lo leímos? En Hechos 20, ¿cierto? Dice que él entregó todo para ellos. Que él entregó todo su amor, todas las aflicciones que él sufrió por causa de ellos, ¿cierto? Y otra vez vuelven a aparecer. Lo vieron los judíos de Asia y que ya llegó Pablo. Nos dio el papayazo para él, ¿cierto? En el templo, lo vieron en el templo e instigaron a todo el pueblo contra él. Y echándole mano gritaban diciendo, ayuden varones israelitas, este varón es el que se opone a nuestro pueblo, enseñando en contra de la ley y en contra de este lugar por todas partes. Además ha traído paganos al templo y ha profanado este santo lugar. Porque habían visto antes a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaban que había entrado al templo con Pablo. Y esto también era una calumnia y una mentira porque esto nunca pasó. Y la ciudad entera se alborotó y todo el pueblo se reunió y tomando a Pablo lo arrastraron fuera del templo y de inmediato cerraron las puertas. Y mientras la multitud procuraba darle muerte, se le dio aviso al capitán de la compañía de soldados que toda la ciudad se encontraba alborotada. Y tomando inmediatamente un centurión y muchos soldados corrieron hacia ellos, y al ver el capitán y a los soldados cesaron de golpear a Pablo. Entonces el capitán, acercándose a Pablo, lo aprendió y ordenó atarlo con 2 cadenas y preguntaba respecto a él quién era y qué había hecho.
Pero en el tumulto unos gritaban contra él una cosa y otros otra, y por causa del griterío no podría saber cuál era la verdad. Entonces ordenó que lo llevaran al cuartel. Al llegar Pablo a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia del pueblo, porque mucha gente venía siguiéndolo y gritaba diciendo, échenlo fuera. Mira lo que aconteció. Ellos hicieron una suposición en base a lo que habían oído. Mire lo que el Padre nos enseña. Estamos viendo un contexto y estamos viendo una situación que pasó y se presentó con Pablo, ¿cierto? Pero acuérdese que todo lo que Dios nos está enseñando a través de hechos, tenemos que estarlo mirando en medio de nuestra quejilá, ¿sí? Porque acuérdese que esto es para la quejilá. Entonces dice que ellos suponieron, ¿sí? Lo que habían oído. ¿Tenían la certeza? ¿Porque ellos mismos lo vieron? No. Es que yo supongo. Es que a mí me dijeron. Es que por ahí escuché, hermano. Usted sí escuchó sobre el espíritu de Leviatán, ¿cierto? Eso pasa. Sí, por eso usted guarde sus oídos y sus pensamientos de decir, yo supongo. Es que yo creo que Daniela hizo esto. ¿Por qué lo crees? Porque es que yo escuché por ahí. No, usted no cree ni suponga nada. Porque se va a hacer similar a esta clase de personas. Entonces ellos hicieron una suposición en base a lo que habían oído. La estrategia de ellos fue desacreditar a Pablo, de manera que su labor perdiera fuerza. Miren lo que hace el enemigo. Cuando se empieza a extender la obra del Eterno, ¿estamos acá, amados? Cuando se empieza a extender la obra del Padre, ¿será que el enemigo se va a quedar quieto? No. Se va a levantar, ¿para qué? Para estancar la labor, para que la labor de Pablo, porque si nosotros leímos en Hechos 20, la labor que hizo en Éfeso, en Asia, ¿fue cualquiera? No, duró 3 años, ¿sí? Fue donde más, uno de los lugares donde más duró. Entonces acá, ¿qué querían hacer? ¿Qué quería hacer el enemigo? Desacreditar todo lo que él había hecho. ¿Sí? ¿Cómo se levanta el diablo? Entonces, aquí podemos ver cómo el enemigo se levanta cuando se hace la obra correctamente. Se levanta en calumnias, en chismes, en desacreditar a los siervos verdaderos y genuinos para estorbar su labor. Por eso usted siempre guarde su corazón. Siempre manténgalo, ¿sí? Y usted mismo se cerciore por los frutos de los siervos, si son genuinos, si son verdaderos, si lo que están hablando es verdad o no es verdad, ¿sí? Usted tiene que asegurarse, porque por eso Pablo le decía a los ancianos de Éfeso y les decía, ustedes son mis testigos, ustedes son testigos de lo que he hecho, ¿sí? Entonces lo mismo, ustedes son testigos de lo que se está haciendo, si es verdad o no es verdad, si es mentira o no. Entonces cuando usted escuche cosas que están hablando en contra de los siervos, de los líderes, de las cabezas pastorales, ¿usted qué tiene que hacer? Cogerlos como ellos y sí, que los echen. Darse cuenta si los frutos que están dando son genuinos y verdaderos. Y usted mismito, sin hablar y sin decirle una palabra, se va a dar cuenta que son verdaderos o no son verdaderos. Si lo que estaba diciendo esa persona era mentira o era falso. Si era mentira o era verdad, perdón. Usted mismo se acerca, mira a la persona y dice, pues esa persona da estos y estos y estos frutos, lo que me dijeron es mentira. Y listo, guardo mi corazón. Y no se lo dejan engañar. Porque acuérdese que cuando se avanza se van a levantar para que usted se levante en contra del corazón de los siervos. Para que usted se levante en rebeldía. Para que usted se levante en duda. Para que usted se levante como que estoy ahí, pero igual a mí no me gusta nada de lo que dicen. Sí. ¿Cómo daña el enemigo el corazón? A través de la boca y de la lengua, porque estos que hicieron. ¡Ay, miren! Llegó Pablo, todos ayúdenme, miren lo que está diciendo. Miren lo que está haciendo todos. Hizo una emoción, un alboroto y todos. ¡Sí! Sin asegurarse, sin darse cuenta si era verdad o no era verdad. ¿Les pasa en las congregaciones eso, amados? Y ahorita cuanto más que va a empezar a crecer y avanzar la obra del Eterno. Tenga mucho cuidado. Usted debe defender la verdad del Eterno y tiene que también defender los verdaderos siervos genuinos y verdaderos que los mismos frutos se dan cuenta si son genuinos o no son genuinos. Entonces, y no dejarse dañar el corazón.
Porque es tan fácil dañar el corazón de una persona, ¿cierto? Porque es que el enemigo usa como engañador, es él. Y usa a una persona con, ay, venga, es que esto que Pepe es como todo así. Y Pepe es bien, tranquilo, normal, y usted, ay, sí, a mí me parece. Y vuelve y Dios habla acerca de la calumnia, la mentira, de los chismes, de la lengua. Entonces, para que usted guarde mucho su corazón, amados. ¿Listo? Mateo 5:11, para que lo apunten. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. ¿Lo tenía claro Pablo? Claro, tenía claro que él era feliz, bienaventurado cuando pasara todo esto. ¿Lo estaban insultando? ¿Lo estaban persiguiendo? ¿Estaban hablando mal en contra, falsamente, con calumnias? Sí, pero todo esto tenía que acontecer. Cada uno debe tener cuidado de lo que la gente dice de otras personas. Necesitamos discernimiento para saber lo que se habla es verdad o es mentira. Por eso es que usted tiene que tener una relación con el Padre, ¿sí? Porque si usted ni tiene relación con el Espíritu Santo, ni ora, ni se santifica, pues va a decir, ay, sí. Pero el que es hombre, mujer del Espíritu, ¿qué va a decir? Un momento, yo me voy a cerciorar que lo que usted me está diciendo es verdad o es mentira. Y si no, que el Padre le reprenda esa lengua. Así, hermano. Así lo tiene que hablar, porque si no, entonces continúa esa serpiente, ese veneno por toda la congregación. Entonces usted tiene que levantarse. El mismo Padre me mostrará, porque el Espíritu Santo le revela a usted la verdad y los frutos de la persona. Pero cuando usted cae en esos chismes y en esas vainas, usted no tiene relación con Dios. Y usted cae en la misma mentira y en lo mismo que quiere hacer el enemigo. Pero la relación con el Espíritu Santo, la relación con Dios, le muestra a usted siempre la verdad. Siempre le va a mostrar a usted la verdad. Y por eso siempre el Padre defiende a los verdaderos y genuinos siervos. Porque Él siempre saca todo a la luz y muestra la verdad. Entonces, dice, Pablo fue un siervo que amó tanto a judíos como a gentiles, sufrió tanto por judíos como por gentiles. Ellos estaban acusando a Pablo que él quería traer profanación al templo, cuando el deseo de Pablo era traer la verdad. ¿O cuál era el deseo de Pablo? Traer la verdad. ¿Profanar el templo? No. Traer la verdad y la verdad que justifica, ¿cierto? Ellos pensaron que Pablo había metido a este hombre llamado Trófimo al templo, pero esto nunca había sucedido. ¿Trófimo quién era? Trófimo significa que nutre, nutritivo. También aparecen inscripciones como un creyente de Éfeso de origen gentil, que juntamente con Tíquico representó a la esquila de Asia en la presentación de los donativos para la iglesia de Jerusalén. Los judíos acusaron falsamente a Pablo de haberlo introducido en el templo interior, en el interior del templo, y de esta manera comenzaron un tumulto que dio como resultado el final de la prisión de Pablo. Pablo menciona una vez más en su última carta, 2 de Timoteo 4:20, en la que afirma que este hombre, que es Trófimos, lo había dejado enfermo en Mileto. Entonces lo había entrado al templo de Jerusalén. ¿Dónde lo dejó? Lo dejó enfermo en Mileto, y ya estaban diciendo que es que, ay, que yo entró, que es que yo lo vi. ¿Sí? No, él estaba en otra ciudad, en otro lugar. Entonces mire cómo es la calumnia y la mentira, que dice, sí, pero yo lo vi. Y la otra que no vio nada, sí, yo también. Mentiroso y falso, así no es. Vamos a ir a segunda de Timoteo 4:20 para asegurarnos eso, ¿no? Segunda de Timoteo 4:20. Dice el 19, saluda a Priscila y Aquilas y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en la ciudad de Mileto. Entonces, ¿dónde estaba Trófimo? ¿Dentro del templo? ¿Profanando? ¿Estaba enfermo en otro lugar? ¿Sí es la mentira? ¿Cómo es el enemigo? ¿Y cómo es la gente cuando es débil y no tiene relación con el Padre? Se deja engañar fácilmente. Lo que ellos hicieron fue violar el... Mire lo que pasó acá. Tras de que hicieron esto,
se metieron en un problema, esta gente. ¿Por qué? Lo que ellos hicieron fue violar el protocolo del Sanedrín, de lo que ellos mismos enseñaban. Tocar a alguien solo se hacía en ciertas circunstancias. Eso era después de ser juzgado adecuadamente. Así que ellos hicieron la suposición, no preguntaron, no verificaron y estaban equivocados. Tras de que, primero ellos enseñaban que eso no se podía hacer. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Ellos tenían toda la intención de matar a Pablo. Ellos no prestaron atención a la palabra de Yahweh, a sus tradiciones, a sus protocolos, a lo que enseñaba el Sanedrín. Estos golpes que recibió Pablo eran golpes tan fuertes como el fin de ejecutarlo y de matarlo. Mire lo que estaban haciendo, es la intención de ellos, que era ejecutar y matar a Pablo. Dado que Jerusalén estaba bajo el control de Roma, las autoridades romanas investigarían cualquier tumulto en la ciudad. Esta vez el tribuno de la compañía era Claudio Lisias. Este fue cabeza de corte, un grupo especial, parte de una legión. Legiones, muchas personas, de los soldados romanos. Fue el principal oficial romano en Jerusalén. Este centurión se apresuró a ir para que no le quitaran la vida a Pablo. Y ahí que vemos la letra K, Y, lo que habíamos hablado, ¿cierto? Que el padre iba a hacer ¿qué? Cerco, protección. ¿Y a quién envió? ¿A quién usó? Al centurión, amados, al centurión. Dijo, va a usar a este para que inmediatamente no vayan a matar a Pablo, sino para que lo defiendan, ¿cierto? Este centurión se apresuró a ir para que no le quitaran la vida a Pablo. El Padre siempre está en todo momento, como lo vimos en la descripción de la letra Y, ¿cierto? Y sitúa en cada momento y cada situación con sus hijos. Llegó rápidamente esta situación al centurión, o sea, no se demoró. Está pasando eso, el pueblo está alborotado y el centurión, el jefe cogió un centurión y salió corriendo inmediatamente para que no le quitaran la vida a Pablo. Este hombre no tomó decisiones en lo que decían las masas, sino en la verdad. Por eso preguntó quién era él y qué había hecho. Igual que ellos, le fueron a preguntar, venga Pablo, es que están diciendo que usted está trayendo apostasía y herejías, que usted metió a este hombre a este lugar para profanar el templo. ¿Es verdad o es mentira? ¿Hicieron eso? No, ellos suponieron e hicieron lo que escucharon y de una hicieron y tomaron una acción que no era correcta. Pero mira aún este hombre que no tenía nada ni con Dios ni absolutamente nada, tenía más justicia, ¿cierto? Que él sí preguntó, él no se dejó tomar o no tomó decisiones de lo que decían las masas, o sea, las personas, el tumulto que estaba ahí, sino que él preguntó, bueno, ¿y quién es él? ¿Qué hizo? ¿Por qué lo acusan? ¿Qué está pasando? Él llegó cargado, mire que pasó esta situación, y él llegó cargado por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Mire lo que estaba pasando. Estas personas se comportaban como salvajes, como eran los romanos. ¿Y quiénes fueron los que lo atacaron? ¿Romanos? ¿Quiénes fueron? Judíos. ¿Y cómo se estaban comportando? Como romanos, como salvajes. Y se supone que ellos habían sido llamados para hacer luz. ¿Y cómo se estaban comportando? Como los que estaban ahí, ¿cierto? Ellos debían influenciar a los romanos, ¿cierto? Porque Jerusalén, ¿qué era? Pueblo judío, donde estaba la Torá, donde estaba todo esto. Ellos tenían que haber influenciado a los romanos, pero ¿qué hicieron? Se dejaron influenciar por ellos, ¿cierto? Ahora tomó control Roma. Se llamaba Jerusalén, pero gobernaba Roma, ¿sí? Pero este capitán era piadoso, intentó discernir lo que estaba pasando, pero no lo pudo por todo el alboroto que estaba sucediendo. Entonces, ¿por qué lo vamos a dejar hasta ahí? Porque del texto del 37 en adelante es un solo texto, hacia el 22, ¿sí? Tiene que ver con todo. Entonces, si lo dejamos a medias, si lo cortamos a medias, entonces quedamos como que, ¿qué pasó? ¿Sí? Lo dejamos hasta aquí, hasta que los judíos lo cogieron,
suponieron, actuaron mal, hicieron algo que más adelante se iban a dar cuenta que tenían que soltar a Pablo. ¿Porque era qué? Ciudadano romano. Y eso lo vamos a ver en Hechos 22. Así que le damos gracias a todos aquellos que se conectaron a esta hora, nos vieron a través de este canal de YouTube. Le invitamos a que se suscriba y a que active siempre la campanita para que sepan en qué momento llegan videos nuevos. Hay muchos, más de 850 videos y de enseñanzas para que usted se edifique con su familia, se edifique en su casa a través de las escrituras. Shalom, shalom.